Saludos cordiales, mi nombre es Marilady Bonilla, soy asistente del Departamento de Investigación Científica de la Universidad Nacional Evangélica. En este momento les estaré presentando la investigación titulada Los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel secundario. Es una investigación que estuve trabajando con Roberto Bonilla y Edily Checo. Espero que sea de su agrado. Como introducción, es importante destacar que desde sus inicios, la labor pedagógica apoyándose en la didáctica ha mostrado interés por encontrar recursos o medios para una mejora educativa. De modo que al referirnos a los recursos didácticos, se les considera como un apoyo pedagógico por medio de los cuales se puede reforzar el acto del educador y se optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole al profesor una herramienta participativa. Sin embargo, tuvimos la necesidad de realizar esta investigación en base a la realidad que observamos en los estudiantes del Politécnico Mercedes Peña. Esto fue durante nuestro proceso de práctica docente, donde se evidenció la escasez de la elaboración y uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La presente situación emprende un tema muy importante sobre las causas y efectos que traen los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, tuvimos algunos objetivos en nuestra investigación. El objetivo general fue fomentar la elaboración y uso de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel secundario durante el periodo escolar 2020-2021. Y como objetivos específicos se tenían seleccionar en las bases de datos de revistas indexadas los artículos resultados de las investigaciones sobre los recursos tecnológicos en educación secundaria. También, analizar metodológicamente la utilización de recursos tecnológicos en la didáctica de la matemática. Y por último, conocer y recomendar estrategias para la didáctica de la matemática que favorezcan el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en el aula. Algunos principales autores que pudimos investigar son Rico en el año 2012. Definió la didáctica de la matemática, alias ciencia de la educación matemática, como el campo académico y científico de investigación y desarrollo que se propone identificar, caracterizar y entender los fenómenos y procesos en potencia o en acto implicados en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de cualquier nivel educativo. Por otra parte, Villota de Brasil en el 2016 destacó que las estrategias de enseñanza son herramientas que tienen los profesores para propiciar y viabilizar el logro de los objetivos trazados dentro de cualquier actividad proporcionada a sus estudiantes, principalmente los de desarrollo intelectual. Finalmente, Morales de México en el 2012 resaltó la importancia de los recursos tecnológicos, la cual radica en que son los medios que utilizan para aplicar una técnica concreta por medio de un método de aprendizaje determinado, entendiéndose como el modo, camino o conjunto de reglas que se utilizan para obtener un cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Metodología. La presente investigación corresponde a un tipo de investigación documental con un enfoque cualitativo y un método inductivo. Es importante destacar que la investigación documental, según Arias, se define como la investigación de un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, como impresas, audiovisuales o electrónicas.
Discusión de los resultados. En esta investigación se han tenido en cuenta distintos antecedentes teóricos del efecto del aprendizaje de cada estudiante en la realización de sus asignaciones. A pesar de que esta investigación ha tenido algunas limitaciones, como el hecho de que se está realizando o que se realizó una investigación en torno a un objeto de estudio con una praxis muy dependiente a la institucionalidad de los centros educativos y su dependencia a los respectivos departamentos de educación, se ha mantenido una constante actualización de las fuentes de información respecto al objeto de estudio. Por otra parte, los resultados de esta investigación indican que es de suma importancia que los docentes comprendan y posean dominio de las adaptaciones favorables que se les puede hacer a los sinfín de recursos tecnológicos, brindando así técnicas y estrategias favorables que facilitan y nutren el proceso de enseñanza y aprendizaje. Combinar los recursos tecnológicos con la planificación y estrategias de la didáctica de la matemática supondrían un gran avance en las aulas, aumentando así la calidad de la educación y el proceso de obtención de conocimientos de los alumnos. En este sentido, recientemente me he atrevido a hacer una búsqueda de información en diversos centros educativos, colegios privados de aquí de la ciudad de Santiago y he hecho algunas preguntas a los estudiantes, como las siguientes. Una de las preguntas fue, ¿tu profesor de matemática utiliza recursos tecnológicos? De las 48 respuestas obtenidas, vemos que un 20.8% estuvo completamente de acuerdo, un 25% estuvo de acuerdo, un 31.2% fue neutral, un 14.6% respondió en desacuerdo y un 20.8% y un 8.3% respondió completamente en desacuerdo. Esto significa que no todos los centros educativos o no todos los profesores utilizan recursos tecnológicos. Otra pregunta que se les hizo es que si ellos consideraban que aprender a utilizar recursos tecnológicos le podría ser útil en la vida, a lo cual vemos que el 77.1% de los encuestados respondió que estaba completamente de acuerdo y un 18.8% respondió que estaba de acuerdo. De modo que los estudiantes conocen la importancia de utilizar recursos tecnológicos en su vida. Por último, les preguntamos que si cuando su profesor de matemática utiliza recursos tecnológicos, se le hace más fácil entender el contenido. Aquí podemos ver que más de un 50% respondió que estaba de acuerdo, casi un 60% respondió que estaba de acuerdo. De manera que a los estudiantes les gusta que se utilicen recursos tecnológicos, porque de esta manera ellos pueden entender de una manera más fácil el contenido que se les trabaja. Algunos comentarios sobre la pregunta de recursos tecnológicos que más le interesaron fueron los siguientes. Alguien dijo, utilizar el celular para aprender matemáticas para mí es mejor porque los jóvenes ya estamos familiarizados a la tecnología y creo que facilita más el trabajo del día a día. Otra persona respondió computadoras y teléfonos. Otra persona respondió páginas web y libros digitales, pero en cuanto a dispositivos, celulares y laptops. Si, por ejemplo, comenzamos a medir los estilos de aprendizaje de estos estudiantes de acuerdo a sus respuestas, quien respondió páginas web y libros digitales, quizás podamos decir que es una persona que tiene aprendizaje visual. Su estilo de aprendizaje es visual, le gusta leer. Pero por otro lado, vemos estudiantes que respondieron con videos tutoriales o YouTube, quienes probablemente tengan un estilo de aprendizaje visual también, que les guste más aprender mediante los videos. Entonces, cuando nosotros somos capaces de utilizar recursos tecnológicos adecuados a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, eso sin duda que mejorará sus aprendizajes y lograrán tener aprendizajes significativos.
Conclusiones. La primera conclusión consiste en que los recursos tecnológicos son indispensables para la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda conclusión indica que los alumnos pueden desarrollar habilidades propias del siglo XXI cuando se forman con estrategias didácticas que utilicen recursos tecnológicos. La tercera conclusión radica en que la elaboración y uso de los recursos tecnológicos debe formar parte esencial de la planificación de todo docente. En este sentido, hacemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, en líneas de investigación, podamos mencionar que es interesante investigar con líneas de investigación con las que se puede mejorar y ampliar el espectro del problema. Por ejemplo, podría resultar enriquecedor para un futuro estudio más transversal desarrollar talleres de capacitación para la utilización e implementación de los recursos y la posterior evaluación de los resultados. Sería interesante ver cómo los docentes, luego de recibir capacitaciones sobre la utilización de recursos tecnológicos y utilizarlos en sus clases, pues podrían ver mayores resultados. También estrategias favorables para el desarrollo de la temática, como la exposición, preguntas guías y piensa, dibuja y comparte. Son estrategias muy significativas que pueden ayudar a los docentes a la hora de utilizar recursos tecnológicos. Y entre los recursos tecnológicos que quisiéramos recomendar están Corel Painter, Microsoft Paint, Photoshop CC, Quizzes, que es muy mencionado, de hecho es uno de los que también mencionaron los estudiantes, PowerPoint, que es muy conocido, Prezi también es uno muy conocido por los estudiantes. Aquí podemos notar las referencias bibliográficas de algunas informaciones que compartimos en esta presentación. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y les auguro que tengan un feliz resto del día.